Continuamos con el doctor Tiziano Llobelina. El doctor Tiziano es especialista en catarata conirrefractiva de la ciudad de Córdoba, Argentina. Es director de la Clínica de Ojos Reyes Llobelina. Se graduó del Hospital Santa Lucía, hizo su fellowship en el Hospital Villa Igea en Italia y es fundador y director del congreso que todos conocemos, Oftalmo Córdoba. Bienvenido, Tiziano. Bueno, muchas gracias, Juanita, por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar acá en Colombia. Mis hijos son mitad colombianos, mitad argentinos, así que es un gran aprecio que tengo yo por este país, que lo considero mi segundo país. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. La idea en esta presentación es mostrar las complicaciones, mis complicaciones en el camino del aprendizaje del DISEC, que es lo que realmente me apasiona. Como todos sabemos, cuando estamos comenzando a hacer DISEC, la complicación más frecuente y la primera complicación que nos vamos a topar es el desprendimiento, ¿sí? El desprendimiento, hay una pequeña ley, una pequeña regla que si tenemos más de un 30% de desprendido, tenemos que hacer un rebubbling, y si tenemos menos de un 30% podemos esperar. Pero eso en la práctica diaria no es tan así. Las causas más frecuentes, por lejos, es la cirugía combinada. Hay otras causas, ojos complejos, sobre todo pacientes operados de glaucoma, con válvulas, pero la principal causa es la cirugía combinada. Por eso los que están comenzando yo les sugiero que hagan cirugías secuenciales para evitar los desprendimientos. Es muy importante diferenciar en el OCT a las 24 horas lo que son las dobles cámaras, los desprendimientos parciales a los desprendimientos totales. Los tratamientos son diferentes, en los primeros dos podemos esperar para hacer rebubbling, y en el desprendimiento total hay que hacer un rebubbling lo antes que se pueda. No es una urgencia, pero tendremos que hacerlo rápido. Esta es la técnica que nosotros utilizamos. Utilizamos una aguja de 30G doblada, ingresamos bien por la periferia con una incisión valvulada, nos metemos por debajo del injerto y ahí hacemos la inyección del aire. Es una técnica bastante simple que yo recomiendo hacer en la sala de cirugía. Muchos lo hacen en la consulta, yo prefiero hacer en la sala de cirugía porque a veces duele. En los pacientes miopes con cámaras muy amplias es importante sacar un poco de acuoso para que la burbuja tarde más tiempo en la cámara anterior y no tengamos un redesprendimiento. Siempre es importante entrar por el lado opuesto al desprendimiento para nosotros no desprender más el injerto y hacer el reposo adecuado como si fuese una cirugía primaria. El manejo de los descentrados. Como todos sabemos, si el injerto nos queda descentrado, tenemos más tasa de desprendimiento, esto ya está comprobado. Nosotros hacemos esta técnica que es como si fuese una incisión venting, y lo importante es no hacer la incisión en el centro de la córnea porque pueden quedar algunos leucomas y molestar la visión del paciente. El uso viscoelástico es un tema bastante controversial. Nosotros no utilizamos viscoelástico en la cirugía endotelial. Este es el único paciente que yo utilicé viscoelástico, que era una paciente bastante joven, con una lente de cámara anterior, como pueden ver ahí en la foto, y tenía una de sus ápticas metida en la iridotomía periférica, molestando ahí en el sulcus. Decidí colocarle viscoelástico para no dañarle su zónula, y la paciente tardó 2 meses en aclarar su córnea. Como pueden ver en los OCT, a las 24 horas tenía 1730 micras, una córnea muy, muy aumentada de tamaño, y a los 2 meses disminuyó sin ningún tratamiento. La recomendación en este tipo de casos, si hay viscoelástica retenida, es esperar hasta los 3 meses, y en 3 meses la córnea no está transparente, es retrasplantarlo. Este paper de Petrol es muy importante, es muy interesante para el uso de los viscoelásticos. Ellos compararon todos los viscoelásticos que se utilizan comercialmente y comprobaron que el Viscoat de la compañía Alcon es el viscoelástico que permanece más tiempo en el endotelio. Lo comprobaron con microscopía confocal, es un trabajo muy, muy interesante. Entonces yo les sugiero que si tienen que utilizar algún viscoelástico, no utilicen ese viscoelástico que es el que más permanece adherido al endotelio. Con respecto a las opacificaciones de lente intraocular, como todos ya sabemos, tenemos que utilizar siempre lentes hidrofóbicas para evitar la opacificación. Realizar una capsulorhexis un poquito más pequeña que lo normal, aproximadamente 5 milímetros, para tener un buen overlapping del lente y que cuando colocamos la burbuja no se nos vaya por detrás del lente y que no se nos luxe el lente a cámara anterior. Eso es un detalle importante. Y algunos trabajos ya están hablando de que si tenemos que hacer un rebubbling y tenemos una lente hidrofílica, hay que explantarla
porque en los rebubbling la tasa de opacificación es mucho más elevada. Con respecto a las dislocaciones, son muy infrecuentes, se dan en pacientes con lentes diafragmáticas o pacientes que tienen algún problema sonular. Este es un solo caso que no es mi cirugía, es una cirugía del profesor Bucin, que yo lo ayudé a hacer la cirugía, una paciente que tenía una lente diafragmática con un ojo único, con una queratoplastia penetrante. La paciente entró en falencia, hubo que cambiarle su endotelio y decidimos suturarle el disco por si llegábamos a tener un desprendimiento total, no se nos luxara la cavidad vítrea. Era una paciente afáquica, una paciente bastante compleja. Se hace la técnica tirando por el polipropilene y el polipropilene se corta más o menos a los 14 días. Con respecto al rechazo, como todos sabemos de estas técnicas, el rechazo es bastante infrecuente, está publicado entre un 3 y un 1%, depende de los autores, pero es muy poco frecuente. Y si nosotros logramos identificar el rechazo rápidamente, son pacientes que revierten su rechazo casi la totalidad, o sea, es una complicación bastante benigna en lo que es trasplante de endotelio. Esta es una paciente que tuvo un rechazo, que se la retrasplantó y su córnea se transparentó a los 15 días. Pelusas en la interfase. Esto nos sucedía al principio que no utilizábamos materiales en los cuales eliminaban pelusas. No es grave, si está periférico, igual que los pliegues, se pueden dejar y controlarlos. La IIK, que es una entidad nueva, esta entidad es una entidad nueva que son las infecciones de los trasplantes lamelares. Este es un review muy importante de Luigi Fontana de Italia, que él juntó los 31 casos publicados de DISEC con infecciones y el 75% de estas infecciones son cándidas, que el tratamiento exitoso en más del 90% es la queratoplastia penetrante. Preparando el tejido también podemos tener complicaciones. Nosotros preparamos nuestro propio tejido, no utilizamos pre-cut tissue por la disponibilidad que tenemos nosotros en Argentina. Nos llegan las córneas muy tarde y los tenemos que preparar personalmente nosotros los tejidos. Esta es una de las únicas complicaciones. Preparar el tejido es realmente un paso muy simple en la cirugía, pero en esta cirugía nos dimos cuenta rápidamente que la córnea donante, el paciente había tenido un LASIK, que en el banco de ojos no nos habían informado. Entonces tuvimos que terminar la disección manualmente con un cuchillete de Crescent. Ahí estamos midiendo, íbamos a hacer un trasplante 8.75 y no tuvimos ningún tipo de problema. Complicaciones con NanoThin. Los últimos 3 años estamos haciendo NanoThin Disec, son pocas las complicaciones, sobre todo cuando uno comienza a calibrar bien su láser de femtosegundo, pueden surgir algunas complicaciones como en este caso, que tuvimos un SiCat muy bueno, pero el corte estromal fue bastante malo y tuvimos que continuarlo muy cuidadosamente con el Crescent. Los resultados, la causa más frecuente, el desprendimiento, por lejos. Y como conclusión, utilizar siempre lentes hidrofóbicas, no utilizar viscoelástico cuando se pueda, presurizar bien los pacientes, no comenzar haciendo cirugías combinadas, hacer un stripping bien grande, que no haya overlapping entre el injerto y la DCMET del paciente, y realizar un buen centrado es muy importante para evitar los desprendimientos. Bueno, muchas gracias. Es una foto tomada acá en Colombia. Bueno, vamos a pasar a la segunda. Es la primera vez que yo doy esta conferencia del Bushing Glide. La verdad que para mí es un placer poder presentarla. Yo tuve la gran oportunidad de trabajar con él durante 1 año y la verdad que fue una experiencia terrible para mí. Aprendí mucho de oftalmología, de lo que es trasplante de endotelio, que es lo que a mí me encanta, y sobre todo la vida. Nos pasamos muchas horas operando, ahí son sesiones quirúrgicas entre 10 y 12 o 14 horas. Charlábamos mucho y un día yo le pregunté a Bucin que cómo se había ideado él el Bushing Glide. Y él me miró, como que lo dejé medio descolocado y me respondió esto, que me dijo, mira, es tan simple que funciona, fue su respuesta. Se quedó callado, seguimos operando y después me empezó a decir que él tiene muchas técnicas como el Small Bubble que presentaron recién hecho con Falk, con Fento, él tiene la queratoplastia penetrante hongo,
y el Bushing Glide, el Ultra Thin Dissect, o sea, tiene muchas técnicas descriptas que son muy buenas, que no son muy conocidas en el mundo, y él me decía que a él le resultaba raro que todo el mundo lo conozca por el Bushing Glide, que es algo muy simple, y no por sus técnicas. Sus técnicas son muy buenas, yo invito a que las investiguen porque realmente son muy, muy interesantes. Pero bueno, basándonos en el Bushing Glide, como les decía antes, él inventó la técnica del Double Pass para hacer el Ultra Thin Dissect. Él postuló el Ultra Thin Dissect sabiendo que cuando los endotelios son más finos, las córneas se transparentan más rápido y hay menos complicaciones. Y este fue el primer prototipo del Bushing Glide que no tenía la espátula, ¿sí? Era solamente el túnel, ingresaban las córneas por 4.2, ahora en el nuevo diseño es por 5.0. Acá están los múltiples papers que él publicó, sobre todo en lo que es el delivery en el trasplante endotelial. Lo importante es que la córnea no pierda células en el acto del delivery. Él tiene publicado los primeros 100 casos con una pérdida endotelial muy baja. Luego intentaron hacerlo por impresión 3D, no tuvieron mucho éxito y este proyecto quedó medio truncado. Yo tuve la posibilidad de utilizarlo, la verdad que es bastante cómodo, pero al no tener la espátula había que manipular mucho más los discos y quedó bastante en desuso. Bueno, como les decía, nosotros realizamos los cortes y la manipulación de las córneas personalmente. Cuando yo hice el fellow, nosotros hacíamos aproximadamente entre 30 y 50 trasplantes endoteliales semanales y cortábamos muchas córneas. El cortar la córnea es un paso bastante simple que todo cirujano que hace refractiva o hace catarata tiene que saber hacerlo, y es un paso muy, muy simple y las complicaciones son muy bajas. Muchas veces prefieren comprar pre-cut tissue para evitar hacer esto, para no romper las córneas, y es un paso bastante simple. Este es un video que hizo uno de mis residentes cuando yo les enseño a cortar las córneas con primero con ojos de chancho hasta que pasan con los ojos de donantes humanos. Eso es una córnea de ojo de chancho, miren la esclera bien marrón que tiene. Cortar la córnea es bien simple, nosotros montamos la córnea en la cámara artificial, previa colocación de viscoelástico, nosotros utilizamos metilcelulosa al 2%, montamos la cámara, presurizamos bien la cámara y luego lo que hacemos es abrimos la solución salina balanceada, hacemos una paquimetría sin epitelio, es importante cortar sin epitelio, y ahí medimos la paquimetría y elegimos con qué blade vamos a cortar. Generalmente hacemos blade de 350 micrones, montamos el microquerátomo y acá es muy importante mantener la calma, hacerlo bien sin frenar en ningún momento, como si fuese un LASIK, porque esto es manual, y contando hasta 5. Nosotros podemos contar hasta 5 o hasta 6. Mientras más rápido pasamos el microquerátomo, más grueso nos va a salir el injerto. Mientras más lento pasamos el microquerátomo, más fino nos va a salir el injerto. O sea, lo podemos customizar con el tiempo. Ahora también lo estamos cortando con Fento. Es mucho más caro, la verdad que vale la pena hacerlo si quieren hacer discos bien controlados y bien finos. Nosotros comenzamos a hacer Nano Thin Dissect, que son discos de menos de 50 micrones, en este caso 48 micrones. Tenemos ya unos 25 o 30 pacientes ya con Nano Thin cortados con Fento. No hemos notado que el femtosegundo al irnos tan abajo dañe el endotelio, es una pregunta que me hacen muy seguido, la verdad que no lo hemos notado y realmente nos estamos yendo muy abajo. Ese es un corte de 48 micrones. El láser es bien seguro, es bien tranquilo, de hecho ya las córneas ya las pueden cortar los fellows o los residentes, y luego la manipulación de la córnea es bien tranquila, la hacemos con espátulas de Dalk, siempre con un Crescent por si llegamos a tener algún TAC, evitar perforarlo porque son tejidos muy delgados. Una vez que cortamos, cargamos la córnea en el Bushing Glide. Este ya es el modelo nuevo que tiene la espátula. Es importante hacer esto bajo microscopio y en el campo quirúrgico, por las dudas se nos llega a caer el disco. Luego con una pinza, yo uso la pinza de MST, hay una pinza especial que diseñó él, que yo personalmente no la tengo, tenía una, se me cayó y bueno, ahora utilizo las de MST. Hacemos siempre incisiones de 5 milímetros, esto es importante,
La incisión es muy importante no hacerla ni grande ni pequeña. Si la hacemos pequeña no entra el disco, si la hacemos grande tenemos prolapso de iridiano. Y aquí con la pinza nos vamos por afuera del ojo y tomamos el injerto por afuera del ojo. Ese es un tip muy importante de no meter el bushing glide sobre la incisión y ahí intentar sacarlo porque es mucho más complejo. Ahí cerramos el mantenedor de cámara anterior y terminamos la cirugía. Bueno, ahora en octubre vamos a hacer el segundo Global Summit con este grupo de trasplante endotelial que hay muchos colombianos también implicados, que están todos invitados, va a ser virtual y bueno, muchas gracias.